¿Qué tiene? Han asesinado a una inocente y joven maestra. Era una víctima poco corriente. Nadie en su pequeña ciudad sabía si el asesino era un desconocido o uno de ellos. Todo el mundo se preguntaba quién anduvo por allí y quién había cometido el crimen, y si seguía en la zona. ¿Podría la policía localizar a ese salvaje asesino antes de que atacara de nuevo? Crímenes imperfectos, Estados Unidos. Burley, Idaho. Es una comunidad muy unida de tan solo 8.000 habitantes. Es un lugar en el que cuidar del vecino es una forma de vida. Esta ciudad es muy abierta y cordial. Llegas aquí y la gente se desvive por ayudarte. Para los residentes de Burley, un crimen es algo que ocurre a otras personas en lugares lejanos. Mucha gente no cierra con llave la puerta de casa ni del coche. La vida en Burley es tranquila y agradable. Es decir, hasta que un día de verano la policía recibió la llamada de un ranchero del sur de la ciudad. Había encontrado un cuerpo junto a la carretera. Los inspectores de homicidios, Randy Kidd y Stuart Robinson, llegaron inmediatamente al lugar de los hechos. Cuando llegamos, acordamos la zona. Kidd le preguntó al ranchero qué había ocurrido. Dígame rápido, ¿qué tiene? ¿Qué es lo que vio? Me dijo que al pasar vio lo que le pareció un maniquí tumbado junto a la carretera. Se paró, se apeó del coche y se acercó. Y fue entonces cuando advirtió que era un ser humano. La víctima era una mujer joven y no había muerto por causas naturales. La primera inspección del cuerpo reveló que le habían cortado el cuello. Había 16 hectáreas de campo entre el cuerpo de la víctima y la carretera principal. Los investigadores peinaron hasta el último centímetro. Cuando tienes que peinar una escena del crimen tan extensa como esa, no sabes qué puede ser una prueba y qué no. Buscas cualquier cosa que te resulte extraña o fuera de lugar. Los técnicos hicieron un registro muy minucioso, pero solo encontraron una pista que podía llevarles hasta el asesino. Había unas huellas de neumáticos que parecían recientes. En ese momento, supusimos que habían transportado el cuerpo en un vehículo y que esas huellas eran las de dicho vehículo. Con sumo cuidado, la policía científica preparó un molde de las huellas. Transcurridos 6 meses, 1 año, 2, 3, 5 años, no sabes la importancia que puede tener. Los investigadores se encontraban ante el misterio de un asesinato y el tiempo seguía corriendo. Cuanto más tiempo transcurre desde el momento en que se ha cometido el crimen, menos probabilidades tienes de resolverlo. La primera tarea de los inspectores era identificar a la víctima. Sabía que era una mujer de cabellos oscuros y largos. Por debajo de los hombros, pequeña. Pero aparte de eso, no sabíamos nada. Investigaron en los hospitales locales y enviaron su descripción por teletipo. Sin embargo, fue el informe de una persona desaparecida de una ciudad cercana lo que les proporcionó la primera pista importante. En la oficina del sheriff del condado de Cassia habían recibido la denuncia de la desaparición de Casey Ray. La familia de Casey K. Ray, de 30 años, había denunciado su desaparición unos días antes. Habían celebrado una reunión familiar y ella se había marchado al día siguiente y llevaban varios días sin saber nada de ella, lo cual era muy extraño en alguien como Casey. La familia Ray la identificó y la investigación pasó a un segundo nivel. Una vez identificada la víctima, creas un gráfico con el que intentas documentar qué hizo hasta el momento de su muerte. Los agentes recorrieron Burley intentando averiguar detalles sobre la víctima y sus últimos momentos. Bien, ¿cómo está? La familia y los amigos describieron a Casey como una mujer muy cariñosa, muy unida a su familia. Quería a su perro, una chica discreta y muy hogareña. Gracias por su ayuda. Hacía poco que había empezado a trabajar como maestra de primaria en una de las escuelas públicas.
estadísticas. Estaba iniciando su carrera, su vida. Pero ni los amigos ni la familia de Casey Ray podían aportar nada a la investigación. No encontramos a nadie que hablara mal de ella, ni tuviera una razón para hacerlo. Era sorprendente que alguien que llevara una vida tan sencilla y tranquila tuviera un fin tan trágico. Su estilo de vida no era el que puede llevar a la gente a una situación así. Era una víctima muy poco corriente. Los inspectores interrogaron a todos los familiares y amigos de Casey y empezaron a concentrarse en una persona en particular. Probablemente su novio ocupaba el primer lugar de nuestra lista. La familia pensaba que el novio era un poco raro. Y también fue una de las últimas personas en ver a Casey con vida. Las estadísticas muestran que en el 97% de los casos, la víctima muere a manos de alguien que conoce. Y él era la última persona que nosotros supiéramos que estuvo con Casey antes de desaparecer. La policía interrogó al novio de Casey. Siempre que alguien muere asesinado así, empiezas la investigación por la gente que la conocía. Les formulas preguntas como, ¿cuándo la vio por última vez? ¿Podría decirme cuándo fue la última vez que vio a Casey y lo que hicieron? La gente que no dice la verdad da respuestas evasivas, parciales, y te indican que puede que haya un cierto nivel de engaño. El novio de Casey les dijo a los agentes que cuando desapareció estaba muy preocupado e intentó localizarla. No sabía nada de ella desde... Su novio había ido a su casa, pero la puerta estaba cerrada con llave. Casey no estaba, pero sí su perro, en el jardín. Nos dijo que cuando llegó a su casa, su coche estaba en el camino de entrada. Cuando vio el coche, pero no a Casey, empezó a preocuparse de que le hubiera ocurrido algo grave. El novio de Casey se mostró dispuesto a ayudar, pero a veces las personas que más tienen que ocultar son las más dispuestas a colaborar. Muchas mujeres tienen un final trágico a manos de hombres con los que mantienen una relación. Y hay una forma segura de saber si miente. Pedimos una muestra de ADN para incluirle o excluirle como sospechoso. El ADN no miente. ¿Podría ser la clave para resolver este misterio? En Burley, Idaho, la policía está investigando el asesinato de Casey Ray, de 30 años. Un asesinato que ha convulsionado esta pequeña y tranquila ciudad. Cuando se halló el cadáver, representó un terrible golpe para la comunidad. Los rumores proliferaban y la gente de Burley sabía que había un asesino entre ellos. Esos casos preocupan a todo el mundo porque se preguntan quién pudo cometer un crimen así y quién será la siguiente víctima. La policía interrogó al novio de Casey Ray, pero no se limitaron a eso. Cuando llegamos a un cierto punto en la investigación, le pedimos al novio una muestra de ADN. Recogimos la muestra y la enviamos al laboratorio. Casi siempre se deja en la escena del crimen una muestra de ADN, así que sabes que la encontrarás y eso elimina, o mejor dicho, señala al sospechoso. Enviaron al laboratorio la muestra de ADN. Si el novio de Casey Ray había dejado algún rastro de ADN en la escena del crimen, puede que los investigadores tuvieran al asesino. El siguiente paso, registrar la casa de Casey. Esperábamos encontrar algo que nos dijera con quién había salido, por qué había salido y si conocía a la persona en cuestión. Pero la casa de Casey estaba misteriosamente intacta. Al registrar la casa, vimos que no faltaba nada. Parece como si aquí no hubiera pasado nada. El ordenador estaba allí. Todos los objetos que un ladrón normal se habría llevado estaban allí. No había señales de que hubieran forzado la entrada ni de forcejeos. Lo cierto es que no veo nada. No encontramos ninguna prueba que nos llevara a creer que la habían asaltado en su casa. Los inspectores abandonaron la casa con más preguntas que respuestas. Disponíamos de muy pocas pruebas para trabajar. Cuanto más buscábamos, menos encontrábamos. Hasta ese momento, todas las líneas de investigación les habían llevado a un callejón sin salida.
¿Les proporcionaría la autopsia la pista que necesitaban? Ahora solo esperábamos que la autopsia nos proporcionara algo porque en ese momento nos encontrábamos en un callejón sin salida. ¿Cuál fue la causa de la muerte? La causa de la muerte fue una herida por arma blanca en el cuello que atravesó la carótida, que fue la razón de que se desangrara, muriendo en unos 3 o 4 minutos. Parecía que a Casey Ray también la habían agredido sexualmente y que se había defendido con todas sus fuerzas. Fue un encuentro muy violento. Casey no le acompañó voluntariamente. Algunas de sus heridas sugerían la posibilidad de que el agresor también hubiera terminado herido. ¿Qué clase de heridas tenía en las manos, Paul? En una mano presentaba una abrasión que parecía producida por un diente, como si le hubiera golpeado en la boca. Si suponemos que le dio un golpe en la boca, es posible que el agresor tuviera alguna herida en los labios o algún diente afectado. Es muy posible. Defendiéndose como parece que lo hizo, tuvo que causarle algún tipo de herida. El forense también encontró algo que el asesino se había dejado y que podría ayudar a resolver el caso. La autopsia nos proporcionó restos de ADN. Si el ADN coincidía con el del novio de Casey, el caso daría un giro inesperado. Los técnicos del laboratorio compararon el ADN con la muestra que les había dado el novio de Casey. Cuando comparamos los restos de ADN con la muestra del ADN del novio, se vio que no coincidía. En ese momento, no teníamos razón alguna para creer que el novio estuviera implicado. El novio de Casey Ray dejó de ser sospechoso, pero el ADN aún podía ayudarles a detener al asesino. Estábamos seguros de que en algún momento podríamos identificar a la persona y que el ADN encontrado coincidiría con el del asesino de Casey Ray. Los investigadores volvían a quedarse sin pruebas, pero aún les quedaba un as en la manga. Las heridas defensivas nos llevaron a creer que teníamos que encontrar a alguien con cortes en las manos o alguna clase de herida que le resultara difícil explicar. Los agentes pusieron en práctica su teoría. Fuimos a todos los hospitales locales. Hola, teniente Randy Kidd. Y a todos los servicios de urgencias, en busca de alguien que hubiera acudido para ser tratado por cualquier tipo de herida que pudiera haberse producido en un forcejeo de esa clase. Estamos buscando a alguien que fuera tratado en urgencias por laceraciones o por abrasiones. Pero de nuevo no consiguieron nada. Nos encontrábamos en otro callejón sin salida. Y cuando su última pista no les conduce a nada, los investigadores admiten que la búsqueda del asesino de Casey Ray se ha paralizado. Ahora, el asesinato no resuelto era la causa de que la gente de Burley se mirara por encima del hombro. Parecía que todo el mundo tenía una teoría sobre lo ocurrido a Casey Ray. Recibíamos de 10 a 12 llamadas al día. La gente decía cosas como, estaba pensando en ello, pasé por allí en el coche y vi un vehículo rojo, o nos daban algún soplo. ¿Puede decirme de qué se trata? Pero uno de ellos les llamó la atención. En una de esas llamadas nos facilitaron información sobre un tipo llamado George. El nombre de ese tipo, George Adams. Uno de los miembros de su familia comentó que había salido con una maestra, aunque no podía recordar su nombre. Pero le sonaba, a pesar de no saber por qué, el nombre de Casey Ray. También nos dijeron que le temían a ese individuo y que creían que era la clase de persona que podría cometer un crimen así. Tras una larga lista de pistas infructuosas, por fin los investigadores tenían un sospechoso. ¿Pero podrían demostrar que era el asesino? Los investigadores en la pequeña ciudad de Burley, Idaho, intentaban detener al asesino de Casey Ray. Pero hasta ahora, solo habían encontrado callejones sin salida. A medida que iba pasando el tiempo, mayor era mi determinación para trabajar duro y resolver el caso. Pero ahora tenían una pista prometedora. Un hombre llamado George Adams, que puede que saliera con Casey cuando ésta fue asesinada. Los policías fueron a casa del sospechoso.
Decidimos interrogar a George a ver qué tenía que decirnos. Fue entonces cuando el misterio parecía más irresoluble. Cuando llegamos a su casa, había desaparecido. Está vacía. George Adams era su primer sospechoso. Descubrimos que George se había marchado en plena noche, que había metido todas sus cosas en la furgoneta y se había ido. Necesito que venga la furgoneta del equipo forense. ¿Es Adams un asesino que huye? Un equipo de la policía científica registra a fondo la casa de Adams. Cuando entramos en la casa de George estaba vacía. No había nada en el apartamento. Pero algo captó su interés. En el marco de una de las puertas encontramos una mancha de sangre. Tomamos una muestra de la sangre y la enviamos al laboratorio para que comparasen el ADN con el de Casey Ray. Enviaron la sangre al laboratorio para su análisis y los investigadores se dedicaron a buscar a George Adams. Averiguamos que había trabajado en una obra y fue a hablar con el encargado para que le pagara. El encargado le dijo que en ese momento no tenía tanto dinero en efectivo y George le dijo algo así como: deme lo que tenga, ya me las arreglaré. El propietario de la casa les dijo a los investigadores que Adams ni siquiera esperó a recuperar el depósito. George se había marchado sin intentar recuperar el depósito de la casa. Nos pareció muy raro. La gente no abandona una ciudad cuando les deben dinero y dicen: oh, no importa. Para nosotros era de gran interés. Muchas gracias, Frank. Tras cotejar toda la información, creíamos que era muy probable que se tratara de nuestro hombre. Hola, Stuart. Con los interrogatorios a los familiares de George, supimos que había aceptado un trabajo en la construcción, en Iowa. Los investigadores se preguntaban por qué de pronto George Adams se mudó a una casa a 2.500 kilómetros de distancia de su ciudad. Había llegado el momento de que los investigadores hablaran con George Adams. Viajamos hasta Iowa para interrogar a George. El sheriff local llevó a Adams a la comisaría. Adelante, siéntese ahí, George. Pero el sospechoso no se ponía nervioso fácilmente. ¿Conoce a Casey Ray? Ni idea. ¿Está seguro? Nunca he oído ese nombre. Negó saber quién era, conocerla, haber salido con ella. Robinson y Kidd querían saber por qué Adams salió de la ciudad la misma noche que fue asesinada Casey Ray. Cuando le preguntamos por qué se había marchado tan repentinamente de Burley, se limitó a decir que había encontrado un empleo en Iowa y que le necesitaban en ese momento. Ganaba más dinero, tenía que ir. Quería empezar de nuevo. Pero los investigadores no creían su historia. George mostraba signos de mentir. Las respuestas a nuestras preguntas eran evasivas. Con la esperanza de atrapar al sospechoso con sus propias mentiras, los inspectores le dijeron a Adams que solo había una forma de probar su inocencia. ¿Qué le parecería someterse a una prueba del polígrafo? Preparamos la prueba del polígrafo. En ese momento, estábamos convencidos de que George era nuestro sospechoso. Los inspectores aguardaron ansiosos los resultados de la prueba. ¿Habría dicho la verdad o habría mentido? George no pasó la prueba del polígrafo. Adams mentía en algo. Pero los inspectores necesitaban pruebas físicas que lo relacionaran con el crimen. Voy a tomarle una muestra de ADN. Le extrajimos sangre a George con la debida orden judicial para que realizaran su perfil de ADN. Si alguna de las muestras de ADN coincide, Adams volverá a Idaho para ser juzgado por asesinato. Pero una vez más, los investigadores vieron cómo su caso se desmoronaba. Cuando nos enviaron el perfil del ADN de George, vimos que no coincidía con el encontrado en el cuerpo de Casey Ray. Otra decepción en una larga lista de fracasos. Nos sentimos realmente frustrados y preocupados porque pensábamos que no encontraríamos al asesino. Y así descansaría la familia de Casey. Sin ninguna nueva pista, el caso entró en punto muerto. Los ciudadanos de Burley se preguntaban si ese misterio se resolvería algún día.
Pasaron 5 años y parecía que el asesino de Casey Ray había burlado a la ley. Hasta que los investigadores recibieron una llamada que lo cambió todo. Un día recibimos una llamada diciéndonos que en la base de datos de ADN habían encontrado un ADN que coincidía con el hallado en el cuerpo de Casey. Los investigadores que buscaban al asesino de Casey Ray se habían encontrado con un muro tras otro. Hasta ahora. Su suerte cambió cuando a un preso estatal le hicieron una prueba rutinaria de ADN. El laboratorio forense de la Policía Estatal de Idaho, su laboratorio de ADN, nos llamó para decirnos que tenían un ADN que coincidía con el encontrado en el cuerpo de Casey. Una prueba de ADN que habían realizado en un preso de la Penitenciaría Estatal de Idaho. El ADN era de Troy Alonso. Troy Alonso. Acababan de encerrarlo por violación con el agravante de agresión. Pero el informe mostraba que estaba en libertad cuando fue asesinada Casey Ray. Troy Alonso había crecido en el valle, en esta zona, y había pasado algún tiempo en la Penitenciaría Estatal de Idaho, años antes del asesinato. Cuando los investigadores empezaron a unir los puntos, se dieron cuenta de que Alonso podía ser responsable de una serie de extrañas agresiones sexuales en Idaho. Troy esperaba en los aparcamientos de las tiendas locales y seguía a las mujeres hasta su casa. Llamaba a su puerta y preguntaba si podía entrar para telefonear porque tenía un problema con el coche. Utilizó la misma estratagema para intentar entrar en la casa de varias mujeres. Era evidente que se fijaba en cierto tipo de mujer. Cabellos largos y oscuros y mujeres relativamente pequeñas. La mayoría de ellas se parecían a Casey. Pero había una pieza más del rompecabezas que los agentes necesitan antes de cerrar el caso. ¿Qué pieza? La confesión. Decidimos que iríamos a la Penitenciaría Estatal de Idaho e interrogaríamos a Troy Alonso. Al principio, Alonso lo negó todo. No la conocía, nunca la había visto, no sabía nada de ella. Nunca había estado cerca de ella, no había mantenido ningún contacto sexual con ella. Pero cuando se vio enfrentado a la prueba de ADN, Alonso se derrumbó. ¿Cómo puedes explicar que tu ADN estuviera allí si nunca has visto a esa persona? Vale, ¿qué quieren saber? Bien, empecemos por... Por fin, les contó a los investigadores la horrible historia. La vi entrar en la tienda y la vi salir. Alonso siguió a Casey hasta su casa y observó cómo entraba en ella. Me acerqué a la puerta de la casa, luego la ataqué. La sujeté y le dije, oye, solo quiero tu dinero. Entonces saltó el perro y empezó a gruñir. Ella decía, no le hagas daño al perro, no le hagas daño al perro. Haré lo que quieras, pero no le hagas daño al perro. Y saqué el perro al jardín. Ella abrió el monedero y me dio todo el dinero. Pero Alonso quería algo más. Agredió sexualmente a Casey Ray y la obligó a subir a su coche. Así que decidí. Iba a llevarla al campo y dejarla junto a la carretera, donde pudiera ir caminando hasta alguna casa. ¿Cómo es que de pronto decidió matarla? La verdad es que no lo sé. Todo lo que sé es que la llevé hasta allí. Perdí el control y acabé matándola. Tras admitir lo que había hecho, Troy Alonso fue inculpado por el secuestro y asesinato de Casey Ray. Alonso fue condenado a cadena perpetua. Cuando llevas un caso como ese, creo que se convierte en algo personal y estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para resolverlo.